Hoy vamos a hablar sobre una serie que hemos comenzado, de hecho el pastor Santiago comenzó la semana pasada y yo lo escuché anoche y estuvo muy bueno el mensaje. Y la serie hemos titulado Apóstoles. Apóstoles, durante varias semanas vamos a estar conociendo varios apóstoles. Yo sé que muchos somos familiares con algunos de ellos, principalmente la semana pasada fue el apóstol Pedro, que hemos escuchado tantos mensajes sobre él, buenos, malos, negativos, positivos. Sin embargo, mientras más uno escucha, más uno se refleja que tiene tantas cosas similares a estas personas que Jesús decidió elegir personalmente para andar con él. Lo que quiere decir que si tenemos cosas similares, tú también, que has sido llamado por Jesús, tienes la posibilidad y tienes el potencial de alcanzar cosas iguales o mayores que ellos lograron alcanzar. Y por eso queremos entrar en la historia de los apóstoles, porque yo creo que es muy importante que conozcamos y entendamos quiénes eran estas personas a las cuales Jesús los invitó a tener una relación cercana, como a ti y a mí nos ha invitado a tener una relación cercana con Él. Y yo creo que Santiago definió bastante bien la semana pasada que era un apóstol. La palabra apóstol viene del griego apóstol y significa enviado. Significa enviado, pero no es un enviado cualquiera, un enviado especial en una misión única. Aquellos que fueron apóstoles fueron testigos de unos eventos que sucedieron a través de un periodo en los años 28 después de Cristo al 33 aproximadamente. Algunos piensan que Jesucristo murió en el año 30 y resucitó en el mismo año, claro está, o en el 33. No están muy claros en cuándo fue esa época, pero en esos primeros, entre el 28 y el 33 después de Cristo, es donde se radican estos eventos que causan a unos hombres que están cercanos y mujeres a ser parte de algo más. Y de aquí unos seguidores llamados discípulos, en otras palabras estudiantes, aprendices, llegan a un punto, a una montaña donde Jesús está en su último momento y les dice: los envío. Vayan y prediquen por todo el mundo estas buenas nuevas. Los envío. De ahí es que viene el propósito de la palabra apóstoles. En otras palabras, seleccionados y enviados para cumplir una misión que era ¿cuál? Compartir las buenas nuevas del Evangelio. Tan sencillo como eso. Y hemos escuchado la palabra apóstoles por mucho tiempo. Si vienes de una religión católica, has escuchado la palabra apóstol o santo. Si vienes de el Evangelio, si creciste en la iglesia, de pentecostal, bautista, independientemente de cuál sea, luterana, has escuchado la palabra apóstol muchas veces. Apóstol luego fue adquirida o elegida por la iglesia para ser un título de autoridad. ¿Okay? Y este título de autoridad representa quiénes eran las cabezas o los líderes de este nuevo grupo, no esta nueva asociación que se estaba levantando llamado la iglesia, que en aquel momento era conocido socialmente como los del camino. Y cuando los apóstoles adquirieron este título, lo adquirieron por varias razones. Uno, porque la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos caminaron físicamente con Jesús. Y estuvieron físicamente presentes en el momento que Él ascendió al cielo.
y estuvieron físicamente en el momento en el cual el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. 3 razones. Y su misión era dirigir a este grupo de personas a continuar haciendo mientras la iglesia iba creciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó con aproximadamente, dice que habían aproximadamente 120 personas en el aposento alto, pero también habían más sobre 500 personas en el lugar donde Jesús ascendió. Entonces, 120 personas en un día, de luego que se descendió el Espíritu Santo, se convirtieron en 5,120. En 2 días se convirtieron en 8,000 seguidores. Había que establecer una línea a seguir. Y por eso fueron nombrados apóstoles. Apóstoles para que supieran quién era el que había sido enviado por Jesucristo personalmente. De ahí que sale la palabra. Y hoy vamos a hablar del apóstol Jacobo. Jacobo era un nombre muy común. De hecho, habían 3 personas llamadas Jacobo, que se traduce también como Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo nombre, lo que pasa es que en el castellano no estaba muy seguro y le asignaron ambos. ¿Por qué? Por la palabra Santiago significa el santo Iago, que es Iago es el nombre que significa Jacobo. Jacobo o Iago, Santiago, el santo Jacobo. Y se le asigna ese nombre porque habían 3 personas llamadas con el mismo nombre. A uno se le llama Santiago el mayor y a otro el menor. Hoy vamos a hablar del mayor. Mayor no porque era más anciano, tal vez lo era, pero principalmente se le llamó el mayor porque fue uno de los primeros, y el otro que llegó luego se le asignó el menor porque llegó un poco más tarde. Y el tercero era el hermano de Jesús, que se convirtió en apóstol luego. Él no era uno de los 11. Entonces, habían 3 personas llamadas Jacobo. Y hoy vamos a hablar de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Así es como lo describe. Jacobo, el hijo de Zebedeo. Y yo creo que esta serie va a ser muy interesante, muy importante, porque a veces escuchamos los nombres de los apóstoles, pero no entendemos cuál fue su rol dentro del ministerio de Jesucristo. Y a veces no sabemos, o hemos escuchado, o solamente hemos escuchado de los principales, como Pedro, Pablo, Juan. Pero hay otros personajes que fueron muy importantes en la historia y que cumplieron su misión también sin tener el reconocimiento que tuvieron otros. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque a veces la gente observa a la gente que está arriba o en las cámaras y dice, wow, ese pastor o ese líder o ese predicador o ese profeta o lo que tú quieras decir, apóstol o ministro, es tan grande, pero nadie sabe o habla de las personas que están sentadas a veces en una reunión como esta, que tienen el mismo potencial de alcanzar personas e impactar vidas de gente en el mundo. Tú lo tienes. Y Jacobo, interesantemente, era uno de ellos. De hecho, Jacobo no se registra nada históricamente aparte de lo que la Biblia dice. No hay otros libros, no hay filósofos, no hay otros. Solamente está mencionado en la Biblia, históricamente. Pero era una persona claramente importante para Jesús. Y yo quiero que tú me acompañes en las escrituras, porque hoy vamos a buscar bastantes escrituras para conocer un poquito más de nuestro amigo Jacobo, hijo de Zebedeo, apóstol de Jesucristo, quien no escribió una carta, pero aún así impactó un mundo. Y vamos a comenzar en Marcos, el libro de Marcos, capítulo 1, verso 19
al 20. Marcos capítulo 1, versos 19 al 20. Y aquí, mientras lo buscas, te voy a dar un poquito de la historia de lo que está sucediendo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Ascendió y Juan declaró que ese hombre es el enviado o es el Hijo de Dios. Y Santi la semana pasada mencionó que uno de los primeros que escuchó esto fue Andrés, hermano de Pedro, que luego vamos a hablar de Andrés más adelante en varias semanas. Y cuando está sucediendo esto, están los primeros dos discípulos. Andrés era un seguidor de Juan el Bautista y le habla a Pedro, que era pescador, que era amigo de Jacobo. Posiblemente trabajaban juntos. Porque mira lo que dice en el verso 19 y 20, dice: un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan. Esto fue luego de hablarle a Pedro. Y eran, dice, hijos de Zebedeo. ¿Y por qué especificas hijos de Zebedeo? Porque era una persona reconocida en esa ciudad. Y vamos a hablar de la ciudad más adelante. Que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Mira qué interesante. Estaba más adelante trabajando en la pesca. ¿Quién? Jacobo y su hermano Juan. Tú conoces a Juan porque él escribió el libro de Juan. Y primera de Juan y segunda de Juan, no era muy creativo. No. Le llamó todos los libros igual, excepto Apocalipsis o Revelaciones. Pero él era hermano de Juan, y claramente el ser mencionado primero infiere que era su hermano mayor. Y ellos estaban haciendo ¿qué? Trabajando en la pesca. ¿En la barca de quién? ¿O en la barca de quién? De su padre, Zebedeo. Zebedeo tenía una compañía en aquel momento de pesca en la zona de Capernaum. Y tú dirás, Capernaum, ¿qué es eso? Bueno, regionalmente, voy a tratar de ilustrarlo con mis manos, pero aquí estaba Nazaret, aquí está Capernaum, aquí está Betania, aquí está el mar de Galilea. Que era como que alrededor de esa zona del mar de Galilea estaban las tres ciudades en conjunto, a una poca distancia. Esa zona o esa región se llamaba Galilea. Es como decir hoy día, en aquel momento se le conocía región, pero en términos modernos era decir el estado de Galilea, que tenía estas tres ciudades dentro de ese estado. Y el mar de Galilea, como decir el Salt Lake, aquí mismo en Salt Lake, que es un lago que cubre varios counties, varias ciudades también, ¿verdad? De igual manera, en aquel momento lo que se llama el mar de Galilea era un lago similar al que tenemos aquí en Salt Lake. Era un lago salado. Se llama mar porque era salado, pero realmente es un lago bien grande que cubre mucho terreno. No era océano, a pesar de que muchas veces hemos pensado, algunos han pensado eso, no era un océano, era un lago salado, similar al que tenemos aquí en Salt Lake City. Y este lago era muy grande y se extendía, muchas ciudades estaban situadas alrededor del lago por la pesca. Y Jesús estaba visitando esta zona de Capernaum, donde estaba esta compañía de este hombre llamado Zebedeo. Y luego que habla con Pedro, que fue introducido por Andrés, encuentra a estos dos hombres. Ahora, lo interesante es que se cuenta que Jesús conocía quiénes eran, y no solamente por el poder del Espíritu Santo, porque a veces hacemos esa asunción.
Jesús posiblemente los conocía porque se cree históricamente que la esposa de Zebedeo, llamada Salomé, era hermana de María, la madre de Jesús. En otras palabras, Jacobo y Juan eran primos de Jesucristo en sangre, o al menos se cree históricamente, porque en ningún lugar en la Biblia lo dice específicamente, pero datos históricos revelan que Salomé era una de las seguidores de Jesús, madre de ellos, y que María tenía una hermana llamada Salomé. Entonces ahí hacen la conexión. Entonces está pasando esto, y lo primero que vemos es que Jesús los llama y ellos sueltan todo y le siguen. Primero que nada, no todos confiarían en alguien para soltarlo todo de la nada y seguirlos. Había que tener algo no solamente atractivo, sino confianza, y la confianza se desarrolla con la familiaridad. Tenían que haberlo visto o escuchado en algún momento. Y cuando ellos sueltan todo y se van detrás de él, nos demuestra que había algo que ellos creían o habían visto que podía ser diferente, especialmente con el hecho de Andrés haber mencionado, tal vez en voz alta, que él era el Mesías. Les dio curiosidad y le siguieron. Ahora, alguien realmente no estaba contento con esto. ¿Quién ustedes creen que era? Zebedeo no estaba contento. Imagínese usted, sus hijos lo abandonan por alguien que va caminando por ahí. Ahora, imagínese usted que su esposa también se va detrás de otro hombre. Usted no va a estar contento. Acompáñame un poquito más adelante, Marcos 3:17. Dice, Jacobo y su hermano Juan, hijos de ¿quién? De Zebedeo, a quienes les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Ahora, en muchas predicaciones que yo he escuchado se menciona que Jesucristo le puso hijos del trueno porque ellos eran personas o dos muchachos que eran un poco atrevidos o que tal vez eran zafados o coléricos. Pero mi interpretación personal, yo creo que es algo un poco más sincero. Cuando dice hijos del trueno, está hablando, en mi opinión, está hablando de Zebedeo. Porque Zebedeo estaba enojado contra Jesús, porque su esposa y sus hijos lo abandonaron. Y Jesús les dijo, ustedes son los hijos de aquel que está en contra mía, que está molesto conmigo, está tronando. ¿Para qué? Para reconocer de dónde venían, porque era un hombre prominente de la zona de Capernaum. Ellos originalmente eran de la zona de Betania, otra zona pesquera, un poco más al norte. Pero parece que la pesca era mejor en el área de Capernaum, donde estaba su compañía. Entonces, la correlación histórica de este personaje, o esta persona, podemos ver que tenían alguien como padre que tenía un carácter fuerte. ¿Cuántos han tenido eso? Un padre de carácter fuerte, una madre de carácter fuerte. Zebedeo era una persona de ese carácter, tenía carácter fuerte, entonces ellos fueron nombrados los hijos del trueno. Y podemos ver por qué razón ellos heredaron parte de su carácter. Lucas capítulo 9, verso 54, nos revela un poquito del carácter que tenían ellos, ambos, Jacobo y su hermano Juan.
Y dice Lucas capítulo 9, verso 54, cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, y cuando está diciendo esto está refiriéndose a un grupo, una zona en Samaria que no les dejaron permitir pasar, ellos se indignaron y dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruyan? Tremenda recomendación. Históricamente ellos habían escuchado que Elías había hecho descender fuego del cielo. Entonces, en mi opinión, ellos estaban probando, bueno, si él es el Mesías, debe ser más poderoso que Elías, entonces tiene el poder de mandar fuego del cielo. Y yo me imagino que Zebedeo y Juan estaban ahí para ver el espectáculo. Dice, que caiga eso y vamos a ver eso. Y si tú lees la historia, ves que Jesús los reprende y les explica el por qué eso no estaba correcto. Pero para ellos, especialmente para Zebedeo, para Jacobo, era algo correcto, porque Jacobo, ¿qué te demuestra ahí? Él estaba indignado. En otras palabras, frustrado. Cuando tú te sientes frustrado o indignado por algo, ¿verdad que no te dan o te dan los deseos de hacer algo para crear balance, para hacer sentir el dolor que tú estás sintiendo a otros? Ellos se sintieron rechazados, y al sentirse rechazados, ellos estimaron que esas personas no merecían ser parte del reino de Dios, mucho menos tener vida. Jacobo, claramente, en este ejemplo vemos que él era todo sobre justicia. Justicia de hombre, justicia personal. A Pedro se le conocía como ¿quién? Como alguien emocional. Pero más que nada, alguien leal. La lealtad era algo importante para Pedro. Para Jacobo, lo más importante era la justicia. Que las cosas fuesen justas. Que fue interesante porque abandonaron a su papá y para su papá eso no fue justo. Porque ¿quién le tocaba heredar la compañía de su papá? Por ley, el mayor le heredaba las cosas. En otras palabras, Jacobo era la persona que tenía que tomar sobre la compañía de su padre de pesca. Al abandonar su puesto y su posición, no solamente abandonó el dinero o el bien que iba a traer, abandonó la tradición y la familia. De esa es la manera que Zebedeo lo debía estar viendo. Abandonó a la familia, porque abandonó su posición dentro de la familia, el que le tocaba continuar. Pero sin embargo, en esa misma posición, Jacobo era una persona alta en justicia. La justicia era importante. Y como sucede con las personas que son altamente sobre la justicia, tienden a irse al extremo siempre. ¿Te ha conocido algunos? Tal vez es usted mismo. Personas que son altos en justicia usualmente no tienen mucha compasión. Ellos lo que quieren ver es el resultado, o la culpa o la carga, o lo que van a recibir como recompensa. Eso es justicia. Si tú trabajas 1 hora, es justo que ganes 1 hora. Si tú cometiste un crimen, es justo que pagues por el crimen. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es ser alguien movido por justicia. Pero Jesús y su justicia era un poco diferente a la justicia de Jacobo. Entonces, Jacobo, para él su justicia, por su indignación, por su frustración de lo que estaba pasando, era que ellos no eran merecedores de recibir el reino de Dios y por ende su vida no valía. Quémalos. Y
tal vez tú dirás, ¿y por qué razón Jesús andaba con alguien que quería quemar gente? Porque hablamos de Pedro, ¿verdad? La semana pasada, que quería cortar orejas y que no iba a negarlo, y lo hizo. Pero aquí andamos a alguien que claramente no tiene compasión. No le importa si alguien muere. Vamos a ver otro ejemplo en Marcos capítulo 10, verso 35 al 37. Porque esto te debe dar esperanza de que si Jesús andaba con este tipo de personas, lo que tú has hecho tampoco tiene tanto peso delante de Él, o lo que piensas aún. Y el verso 35 al 37 dice: se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Ellos no habían pedido aún, le están diciendo: lo que te vamos a pedir, tú tienes que hacerlo por nosotros. Sabes que estamos pegaditos, somos compadres. Y dice, Jesús le contesta: ¿qué quieres que haga por ustedes? Como si él no supiera lo que ellos le iban a decir. Pero ellos le contestan: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué conveniente. Ellos están, primero, son bien atrevidos, porque habían otros más ahí con ellos. Habían otros 10 que estaban escuchando la conversación, y si tú lees todo el pasaje, ves el resto de la historia, no estaban muy contentos. Pero ellos tenían esta seguridad y este sentido de acercamiento, que tenían, como quien dice, estaban en el lado bueno de Cristo, o de Jesús, que se atrevieron a hacer esta pregunta o esta petición. Primero le dicen: tienes que concedernos esto, y después Jesús le dice: ok, pero primero dime lo que es. Y ellos le dicen: queremos estar a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en tu reino. Ahora, recuerden que para muchos de ellos su reino era terrenal. Obviamente, hoy día lo leemos desde un punto y un lente muy diferente y pensamos que está hablando del reino de los cielos, en donde Jesús se refiere a eso cuando habla, pero cuando ellos están hablando, ellos no están hablando del reino de los cielos, están hablando de un trono en la tierra. En otras palabras, tener una posición de gobierno importante, porque eso es lo que significaba estar a la derecha y a la izquierda. Si tú eres rey, pues señora, no gobernadores, tú sabes, hemos estado juntos, hemos caminado juntos, conocemos lo que eres familia posiblemente. O sea, estamos cercanos a no las personas número 2 y número 3 en tu reino. Y claro, Zebedeo era el mayor, así que él estaba probablemente pidiendo el segundo lugar. El segundo lugar en la posición jerárquica. Entonces, podemos ver que aparte de ser una persona de justicia, era una persona también altamente motivada por poder. Por deseo de ser importante y reconocido. Importante y reconocido. Por eso es que más adelante en el mismo pasaje, luego que tienen una discusión los discípulos muy buena, Jesús les dice: ustedes entienden cómo funcionan las cosas en la tierra, pero para mí el que quiera ser mayor se convierte en servidor. Hemos hablado de este pasaje muchas veces y tal vez te lo conoces. De ahí es que viene, de esta discusión, en el cual Jacobo, el apóstol, el que viene a ser el apóstol Jacobo eventualmente, está queriendo ser el número 2 en el reino de Dios. La posición era muy importante para él. Y muchos de nosotros en el Evangelio hemos tenido el mismo corazón. Tal vez no, tal vez sí. Pero para algunos la posición es importante aún dentro del reino de Cristo, de la iglesia.
Y Jesús les tiene que abrir su mente a Jacobo, porque todavía estaba no era apóstol a este momento, él todavía estaba en el desarrollo, era discípulo. Les abre su mente y le explica que la mejor razón o la forma es ser un servidor. ¿Tú quieres ser grande? ¿Tú quieres ser el número 2, Jacobo? Sirve. Sirve. Es más, algunos infieren que cuando Jesús estaba hablando también en ese mismo pasaje, le estaba hablando a ellos, estaba diciendo de que ustedes no saben lo que están pidiendo, estaba refiriéndose al momento de la cruz, que iba a tener a 2 personas, una a la izquierda y una a la derecha. Está diciendo, tú no sabes lo que estás pidiendo. Pero sin embargo, a veces somos motivados por poder, por posición, por querer ser relevante. Porque entendemos, en el caso de Jacobo, que él abandonó todo lo que tenía. En otras palabras, ya no tenía una fortuna que buscar. Ya no tenía una compañía. Entonces, en su mentalidad humana, que muchos de nosotros tenemos, buscamos que lo que hemos abandonado sea recompensado nuevamente. Él era el número 2 en la compañía de su papá. Ahora está buscando ser el número 2 en el reino de Jesucristo. Que vuelve nuevamente a la mentalidad de justicia. Abandoné algo para ganar otra cosa. Sin embargo, lo interesante es que aún así, Jacobo, aún siendo esta persona ambiciosa, esta persona con alto nivel de justicia, poca compasión y con auge de poder, era una de las personas en las cuales Jesús confiaba más. Y de cierta manera eso lo hacía sentir parte de un club exclusivo. Y vamos a ver por qué. Lucas capítulo 8, verso 51. Jesús tenía 12 discípulos, pero tenía 3 que estaban acercados a él. Y en el versículo 9:54 dice, 8:51. En esta historia, Jesús está pasando por un montón de cosas que están sucediendo a la misma vez. Hay una multitud siguiéndolo, una mujer con flujo de sangre lo toca, mientras hay un hombre que le está pidiendo que vaya a salvar a su hija que está muriendo en su casa. Y cuando llegan, dice, cuando llegaron a la casa de Jairo, el hombre que había mandado a buscar a Jesús, porque su hija estaba muriendo, dice, no dejó que nadie entrara con él, excepto, en otras palabras, nadie más tiene acceso, solamente estas personas: Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo fueron los únicos que él le permitió entrar en momentos íntimos. Y dice, y el padre y la madre de la niña también. En momentos íntimos, en momentos importantes, solamente habían 3 personas que él les daba acceso: Pedro, Juan y Jacobo. Juan no hemos hablado de él todavía. Pedro hablamos la semana pasada de él. Y Jacobo estamos hablando hoy. Y para mí, ¿por qué razón Jesús permitía estas 3 personas? Bueno, podemos explicar muchas cosas. Tal vez eran buenos escuchando, no sé. Pero si buscamos la esencia de cada uno de ellos, Pedro era conocido por su lealtad, dije anteriormente. Por eso cuando él negó a Jesús, le dolió tanto, porque había
traicionado sus propias creencias. No hay nada que te haga doler más que cuando tú traicionas lo que tú has creído toda tu vida. Lealtad era una de las cosas más importantes para Pedro. Dijimos que para Jacobo, justicia era una de las cosas más importantes. Y para Juan es conocido como el apóstol del amor. Ahora, si miramos las tres cosas, lealtad, honra, justicia y amor definen quién era Jesús. Por ende, las tres personas que estaban rodeados andaban o tenían esas características fuertes de quién Jesús quería ser representado o visto como en la sociedad. Como alguien justo, como alguien leal, en otras palabras, que va a estar ahí cuando lo necesites, y como alguien que te ama. Por eso estos tres hombres estaban ahí. Eran las personas que él permitía acercarse. Otro pasaje en Marcos capítulo 9, versos 2 al 4. Y en este pasaje, Jesús selecciona estos mismos tres hombres. Y yo me imagino que los otros 9 no se sentían tan contentos de esto. Diré, ¿por qué Jesús siempre los escoge a ellos? ¿Cuánto no habría dado Judas por ser parte de ese grupo? Es más, quién sabe si esa fue una de las razones por la cual lo traicionó, porque se sentía renegado fuera del grupo. Pero a veces tomamos decisiones basadas en emociones que sentimos en el momento. Pero él toma a estos tres hombres nuevamente y en el verso 2 al 4 dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, nuevamente los mismos tres hombres, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Y dice, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió en blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les apareció Elías y Moisés, los cuales estaban conversando con Jesús. ¿Qué clase de historia? Ellos habían sido testigos de algo tan grande. Acceso directo a la presencia de Dios. Y aún así tenían dudas, aún así cometían errores, aún así Jacobo todavía tenía esta mentalidad de alta justicia, para bien o para mal, porque la conversación de fuego en el cielo pasó después de este evento, inmediatamente después de este evento. Después de haber visto a Dios mismo gloriarse y haber visto a Elías y a Moisés, entonces se le ocurre que el fuego del cielo era una buena idea. Me pregunto por qué será. Está viendo a Moisés y a Elías conversando. Ahora, la pregunta más interesante es cómo ellos sabían que eran Moisés y Elías. ¿Y habrán conversado ellos o simplemente estaban callados observando? Y veían a Jesús: hey Elías, brother. Hey Moisés, ¿te acuerdas aquello? Si no le hubieras dado la roca. No sé qué conversación tendrían, pero me imagino que ellos estaban impresionados y asombrados. Pero representa o nos enseña, nos habla de que Jacobo tenía un lugar especial en el corazón y en el círculo cercano de Cristo. Es la presencia de Dios. También nos deja expresar que era una persona confiable. Jesús tenía confianza de que él, estando dentro del círculo cercano, no iba a salir cosas, se iban a hablar las cosas bien o mal. Si él decía no digas, ellos no decían. Había un grado de confianza mayor que en los otros 9. También, al estar en eventos especiales como esto, como
la hija de Jairo siendo resucitada, le daba una capacidad de ser testigo más grande porque habían visto cosas que los demás no le habían permitido ver. ¿Cuántos podían decir que habían visto a Elías? No muchos, solo 3. Y él era uno de ellos. Lo haría sentir bien importante. Y lo era para la expansión del reino de Dios. Y aún más, había tanta confianza que en Marcos capítulo 14, verso 33, Jesús está preparándose emocionalmente para el evento que había nacido, la muerte en el Calvario. Y cuando, no sé si alguno de ustedes ha estado en situación de muerte o cercana, en una situación de peligro, hay tantas cosas que pasan por la mente de uno en esos momentos. Yo puedo decir que lo he experimentado. Y es increíble cuánto uno puede razonar, pensar en unos cuantos segundos. Imagínense unas 24 horas completas pensando, ok, esta noche me van a crucificar. Jesús estaba agobiado emocionalmente. Y van a un huerto llamado Getsemaní y dice que Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Él dejó a los 9 atrás y le pidió a ellos 3 que fueran con él personalmente para que no lo dejaran solo. Había un nivel de intimidad mayor, al punto de que aunque ellos no entendían por lo que Jesús estaba pasando, Jesús podía sentirse un poco más calmado o menos triste porque no estaba completamente solo. Pero luego ves la historia que ellos se durmieron y Jesús no se sintió, Dios tuvo que mandar ángeles porque ellos no pudieron hacer el trabajo de consolarlo. No entendían lo que estaba pasando. Pero lo que sí vemos es que Jacobo no era simplemente un seguidor o un discípulo, era su amigo. Era amigo de Jesús. Tú solamente invitas a personas en tu intimidad que tú consideras verdaderos amigos. Si tú no consideras a alguien verdadero amigo, tu relación es más superficial. Pero podemos ver que Jacobo era un verdadero amigo de Jesús. Especialmente cuando tú estás en una posición de autoridad, como Jesús estaba en una posición de reconocimiento público. Lo más interesante es que mientras más en público tú estás, más asolado solo te vas quedando. Más existe un tipo de separación. Y Jacobo era de los que había sido seleccionado o permitido ser parte porque había sido un verdadero amigo por esos 3 años. Lo que quiere decir es que no tienes que ser perfecto para ser un buen amigo. Tú puedes ser un buen amigo tal y como eres, estando simplemente presente. Dice que se lo llevó y comenzó a sentir tristeza porque, no por mi opinión, no por lo que iba a sufrir, sino porque iba a perder estas relaciones o estas amistades que había creado en ese tiempo. Porque cuántos, cuando llevan un tiempo, a veces tienes visita de 1 semana o 2 semanas con un familiar o un amigo y luego cuando se van a ir están llorando, no te voy a ver nunca más, que no es real. Pero en ese momento se siente real. Estábamos visitando a mi suegra este fin de semana y cuando nos fuimos a montar en el avión, Sofía estaba llorando porque no se quería ir. Y yo también quería llorar porque el calor estaba bueno, pero razones diferentes.
Hace tiempo no me ponía cortos afuera. Se sentía cómodo. Entonces, pero ella estaba llorando porque se tenía que ir. En otras palabras, en su momento su relación era de pérdida inmediata. Ella no quería perder a sus abuelitos, quería estar con ellos más tiempo. Es normal. Cuando tú tienes relaciones con alguien cercana, en el momento que hay un momento de separación, la tristeza llega. Es normal. Es lo que estaba pasando aquí con Jesús. Jacobo no entendía eso, porque no entendía lo que iba a pasar. Ni Pedro ni Juan sabían lo que iba a pasar, pero estaban ahí presentes. Jesús tenía tristeza, y en mi opinión su tristeza era más por esa pérdida que iba a tener de relaciones. Luego de esto, Jesús resucita. Todos conocemos esa historia. La vamos a hablar en las Pascuas nuevamente. Porque es un momento importante, el momento más importante de la historia. No es la crucifixión, es la resurrección. Porque sin resurrección no existe nada. Muchos han sido crucificados o muertos en muchas formas por creencias falsas. Y si Jesús no se resucitaba, hubiese sido otra falsa más. Pero resucitó. Y cuando resucitó, regresó a estos discípulos, en los cuales los convierte en apóstol. Cuando asciende al cielo, les hace un upgrade. Dice, ok, este es tu título ahora. Ustedes son mis enviados. Mis enviados a dar estas noticias, a contar esta historia, esto que hemos vivido juntos. Y lo interesante es que de Jacobo no escribe ningún pasaje, no escribe ninguna carta que tenemos. Pero eso no quiere decir que él no fue testigo fuerte del Evangelio. De hecho, busca el libro de Hechos capítulo 12, verso 1 al 2. Y en este momento han pasado aproximadamente 10 años desde el momento que Jesús ascendió al cielo. 10 años. Probablemente unos 9 desde el momento que bajó el Espíritu Santo. Y ellos han estado predicando en Jerusalén. Predicando en varias zonas de Judea y Galilea. 2 regiones o estados diferentes, pero están esparciendo el reino. Y en Judá había sido nombrado el rey Herodes de Agripa número 1 recientemente en el año 41, luego de la muerte, del nacimiento de Cristo. Y en el año 41 al 44, que fue el reinado de este rey Herodes, que él muere en el año 44, entre el 41 y el 44 es donde se da esta historia del libro de Hechos capítulo 12, verso 1 al 2. Y dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. En otras palabras, la iglesia estaba creciendo. Dice que había sobre más de 100,000 creyentes. Eran muchos. Y comenzó la persecución, y especialmente políticamente le estaba buscando el favor ¿de quién? De la religión judía, del pueblo al cual había sido asignado en Judá y en Jerusalén. Y dice que iba a maltratarlos, en otras palabras, golpearlos, latigarlos, que era lo que se hacía. Pero con Jacobo hizo una excepción por ser un líder. Dice, a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar con espada. El momento más significativo y históricamente, el momento en que le quitan su vida, lo convierten en él fue el primer mártir de los apóstoles. El primer apóstol en morir fue Jacobo.
La pregunta es, ¿por qué él decidió matar a Jacobo y al resto solamente latigarlos? ¿Por qué? Porque Jacobo, aunque no está ninguna escritura de que él hizo ni eso, tenía que ser la persona que estaba creando más impacto en aquel momento en la iglesia. Porque cuando estratégicamente tú quieres eliminar a alguien, tú quieres matar la cabeza, ¿cierto? Y Pedro, aunque tenía esa autoridad, no había tomado 100% ese momento. Todavía tenía reservas y temores. Claramente Jacobo tenía mucha influencia sobre la iglesia, al punto que Herodes prefirió matarlo que golpearlo. Y luego de eso, si lees la historia, dice, y mandó a buscar a Pedro. Primero se encargó de Jacobo y luego su segundo objetivo era Pedro, para ver si eliminaba la iglesia de por completo. Entonces tal vez tú dirás, bueno, hablamos mucho de personas reconocidas como Pedro, Pablo, Juan, porque escribieron y tuvieron buenos libros y nos ayudan a vivir mejores como creyentes. Pero había alguien que callado estaba haciendo más daño y más historia que los demás. Y ese era Jacobo. Alguien que tal vez al principio no tenía compasión por nadie, pero había desarrollado compasión por un reino. Alguien que tenía un sentido de justicia alto, pero su justicia terrenal fue cambiada por justicia divina, en la cual destrucción, en la cual recompensa se convirtió en salvación y misericordia. Una persona que tenía la capacidad o el anhelo de llegar a ser alguien grande, más seguro se convirtió en el servidor más grande que había dentro de la iglesia en aquel momento. Porque entendió lo que Jesús le dijo, que para ser grande en el reino, tienes que hacerte servidor de otros. Y por eso era la persona más peligrosa para el imperio romano y para el desarrollo de la iglesia. El hecho de que él estaba ahí cerca de Jesús todo ese tiempo le daba autoridad, le daba capacidad y le daba valentía. ¿Y qué podemos aprender de la vida de él? Podemos aprender a ser personas confiables. Personas que Jesús desearía tener a su lado en su círculo interno. Podemos aprender a ser testigos y servidores. Podemos aprender a ser buenos amigos. Pero sobre todo, podemos aprender, la lección más grande aquí es que aún cuando tú hayas crecido con un tipo de valores o creencias en las cuales te llevan a un extremo, como él era una persona que llevaba las cosas al extremo, tú puedes aprender de Jesús a hacer lo mejor en el lado opuesto. Él dejó de ser el número 2. Interesante, él era el número 2, él quería ser el número 2 y fue la primera persona o primer apóstol muerto luego de Jesucristo. Habían muerto otros seguidores como Esteban, pero el primer apóstol fue Jacobo. Primero en poner su vida, luego del Pentecostés, como líder de la iglesia, dejarlo todo por el reino de Dios, como originalmente lo intentó hacer, que abandonó su barca y dejó su negocio atrás por seguirle. Fue la primera persona que con su ejemplo dio su vida
para que otros escucharan la palabra de Dios. Entonces, cuando escuches el nombre de Jacobo de ahora en adelante, yo creo que lo vas a ver de una manera diferente. Más allá de una persona que caminaba con Jesús, más allá de una persona que está mencionada en la Biblia, era una persona que había logrado entregar su vida por lo que había creído a un nivel que yo creo que tú y yo no podemos entender a este momento. Y te invito a que aprendas a vivir un poco más como Jacobo. Porque créeme que este mundo te necesita.